aleluya, compartirte esta tarde, amén, acerca de hijos, amén, y santidad. Y vamos a ver, amén, cómo a través de la palabra de Dios, amén, tiene mucho que ver, es algo que está inherente, amén, cuando hablamos de hijos de Dios, amén, es inherente entender, aleluya, que para un hijo de Dios hablar de santidad, amén, es de alguna manera algo obligatorio, amén, y no solamente se trata del hablar y de exponer un tema o predicarlo, sino de que tú y yo podamos comprender, aleluya, la necesidad literalmente de entender, aleluya, ese concepto que está en la palabra de Dios, porque la idea es que así como hemos estado entendiendo, amén, que el día que el Señor, amén, hizo la obra de reconciliarnos, amén, también se genera la obra, hermano, de la adopción. Y en ese mismo sentido, al ser adoptados, se va a generar esa obra de santificación. Es decir, así como lo planteamos en el tema, amén, es algo que está concatenado, es decir, está engranado. Ninguno de otro difiere, ninguno de otro están separados, son inherentes uno al otro, de tal manera, amén, que eso constituya en nosotros, hermano, una formación, constituya en nosotros, aleluya, un carácter y por ende pues se dé ese proceso, amén, en donde tú y yo vamos siendo perfeccionados. Hay una porción en la palabra de Dios en Primera de Pedro, en esta carta, en esta epístola, aleluya, y es muy interesante cómo se plantea, aleluya, la vida del Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Este clima ha estado recordándome a una ciudad muy bonita. Luego le digo cuál es, pero lo veo, lo escucho. Luego el otro día estaba llovió porque toda la noche, no recuerdo si fue jueves. Y ahí en la casa de usted, pues hay lámina, entonces empezó a llover y la lámina da ahí a mi cuarto y entonces dije, wow, voy a dormir como dormía yo cuando era niño, amén. Allá en esa ciudad de la que luego le doy el nombre, pues llueve y llueve y uno duerme feliz, te pones un cobertor o dos, empieza a hacer frío, y híjola, si duermes como nene, amén. Y este clima y así lloviendo me ha estado recordando esa ciudad, amén. Es verde, muy bonita, tiene parques bien bonitos, todo está bonito ahí, amén. Y si no, a los que han ido, pregúntenle, pero al último que fue por allá fue el hermano Manuel, pregúntenle a la hermana Lady a ver si miento. Ellos les pueden decir. Primera de Pedro 1. Ay, pero bueno, entraremos en materia, dejemos esa ciudad. Gloria a Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice ahí, amén, un poquito antes, llamamiento a una vida santa. Y dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, y escuche bien esta frase, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, la gloria, la honra, la alabanza. Le ruego, Señor, esta noche que podamos entender, Dios, aleluya, su palabra, que podamos comprender, Señor, el mandamiento que se halla en esta porción, mi Dios, y que podamos mirar, Señor, aleluya, que es una necesidad de cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, que es algo que tú demandas, mi Dios, de tal manera que este estilo de vida, Señor, pueda honrarte y glorificarte y nos lleve siempre a la consagración, mi Dios. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, santo y verdadero y buscas, Dios, impartirnos, Dios, aleluya, de tu naturaleza. Que así sea en el nombre santo de Jesús. Amén. Está escribiendo, hermano, aleluya, el apóstol Pedro, amén, y llega, aleluya, y empieza a definir, amén, que como hijos obedientes, y él incluye porque introduce la palabra obediente, amén, como el contexto, aleluya, a una vida en santidad. Es decir, toda aquella persona, hermano, que empieza a entender la necesidad de vivir en santidad, toda aquella persona, hermano, que empieza a comprender, aleluya, que es importante la santidad para su vida, amén, el apóstol, aleluya, pone el contexto de la obediencia, porque sin obediencia, literalmente, no podríamos estar viviendo en esa santidad.
Lo importante de aquí es que él habla acerca de hijos obedientes, habla acerca de alguien que ya ha sido reconciliado, que ya ha sido adoptado, y en ese sentido, hermano, aleluya, dice que sea la obediencia la que te ayude a manifestar que no estás dispuesto a ser conformado como te conformabas, aleluya, durante tu vida de la ignorancia a Cristo Jesús. Y mira, es bien interesante porque la palabra conformar en esta porción de la Biblia no tiene que ver con el sinónimo de satisfacción, no tiene que ver con decirte no estés satisfecho como lo hacías en el mundo o en la ignorancia de Cristo. No, la palabra conformar, hermano, significa a que no seamos formados, a que no seamos nosotros moldeados a que la vida de alguien con otra persona o de algo con algo, hermano, no coincidan. Así que lo que está diciendo el apóstol es, dice, nosotros como hijos obedientes no deberíamos ya de empatar en la idea y en la lógica en la que vive este mundo. Ya no deberíamos de empatar con el estilo de vida que teníamos cuando vivíamos en la ignorancia, o no tendríamos que estar hoy siendo personas moldeadas en el sentido de ignorar lo que Cristo Jesús ha pedido y ha solicitado. Así que esto ya es un reto, hermano, porque muchos de nosotros, aleluya, todavía ignoramos muchas cosas del evangelio, ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios, y lo peor es que muchas cosas, hermano, no las ignoramos, pero las hemos torcido en el sentido original de lo que significa esa porción de la Biblia para nuestras vidas. Y cuando eso sucede, entonces la santidad, hermano, aleluya, en sí misma no podría generarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos nosotros de santidad, hermano, hablamos de tres cosas muy importantes, aleluya, o muy necesarias, que tienen que darse como elementos en la vida de una persona que está trabajando para vivir santo, para vivir en esa santidad que el Señor nos demanda. Una, aleluya, es que necesitamos vivir separados del pecado. Es decir, ya no hay entre nosotros, entre el pecado y nosotros, aleluya, esa comunión. Ya no engrana la forma en la que el pecado me pide vivir y en la forma en la que Cristo me pide vivir. No hay una forma de empatar ese estilo de vida. ¿De acuerdo? Muchos podríamos creer, aleluya, que podemos servir a dos señores, pero no es así. Por eso Pedro dice, no te conformes, no te formes en ese sentido de vida religioso, no te formes en el sentido de vida donde tú dices cómo son las cosas, no. Por eso el contexto es como hijo obediente. ¿Obediente a qué? A una palabra que ya está establecido. ¿Obediente a qué, hermano? A un evangelio que ya está determinado. No hay nada que descubrir. Todo ya está hecho bajo el cielo, según lo explica la Biblia. Así que tú y yo tenemos que empezar a mirar, hermano, aleluya, que tenemos que ser personas que tengan que aprender a separarse del pecado, a crear una brecha entre el pecado y nosotros, como había una brecha en la ignorancia entre Dios y nosotros. Si usted puede analizar un poco de la vida pasada sin Cristo, había una gran brecha entre nosotros y Dios. ¿Está aquí? Bueno, al venir a Cristo, al ser reconciliados, al ser adoptados, esa misma distancia que había entre nosotros y Dios es la distancia que debería de haber hoy entre nosotros y el pecado. ¿Está aquí? Eso es santidad, que nosotros empezamos a separarnos, hermano, aleluya, de esa formación que estaba generando el mundo sobre nosotros. La Biblia dice, o el apóstol dice en esta porción, hermano, dice, nosotros necesitamos, aleluya, como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, como aquel que nos adoptó, es santo, dice, así, amén, nosotros tendríamos que ser santos, y escuche bien, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, lo que hace Pedro, lo que hace Pedro, aleluya, es, amén, llevar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. No habría área en la que debería de caber nuevamente el pecado en nosotros. No importa cómo esté usted viviendo hoy, como padre, como hijo, como esposo, esposa, como mamá. No importa cuál es el área, si eres un trabajador, empleado, empresario. No importa en dónde te estés desarrollando.
Todas las áreas en las que tú y yo nos movemos, toda nuestra forma de vida diaria necesita estar, hermanos, siendo abarcada por la santidad, es decir, por la separación por la separación que generan nuestras decisiones del pecado. Si no tenemos decisiones que nos sigan separando entonces, hermano, lo más seguro es que alguna decisión en algún punto nos lleven a esa unidad que había anteriormente. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2, Levítico 19, 1 y 2. A ver, ¿quién dice amén para leer? A ver, Citla. Levítico 19, 1 y 2. Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Mira, hermano, tanto el apóstol como Moisés, amén, nos dan, aleluya, la base y la raíz del por qué ser santos. La santidad no tiene que ver, hermano, con que si alguien más entre nosotros es santo. La santidad, es decir, ese desapego al pecado, tiene que ver, aleluya, porque el que nos llamó es santo. Así que esa primer condicionante de separarnos del pecado, hermano, ya tiene que ver con santidad, porque nuestro Dios vive totalmente separado del pecado. Y la condición es, tú o usted debe de ser así porque yo lo soy. No es, aleluya, porque usted pertenezca a una religión, no lo es porque usted camine con una Biblia bajo el brazo. Usted debe de tender a dejar el pecado y a separarse de él por causa de su unidad conmigo, por causa de que yo lo llamé, por causa de que yo lo adopté y por la causa natural de que yo mismo soy santo. La segunda cosa importante cuando hablamos de santidad, hermano, es la perfección moral. Es que nuestro Dios, hermano, tiene una perfección moral. Es decir, su mente, hermano, es perfectamente santa. Sus pensamientos, hermano, no tienden al mal. Sus pensamientos, hermano, de nuestro Dios, aleluya, tienen esa separación que debe de haber del pecado. Es decir, lo que hace el Señor es decirnos, ustedes tienen que hacer que en su mente haya una separación del pecado. No solamente estamos hablando de dejar de tener actos, sino también dejar de tener pensamientos. Por eso decía yo en la mañana, aleluya, y hacía la referencia de la dificultad, no de la imposibilidad de vivir como hijos de Dios, pero sí de la dificultad, hermano, que requiere vivir como un hijo de Dios. Porque por ello mismo es que el Señor, aleluya, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 4 y 5, amén, cuando Moisés, aleluya, está cuidando las cabras, aleluya, y mira la zarza ardiente. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 3. A ver, ayúdeme a leerlo. Éxodo 3, 4 y 5. A ver, ¿quién dijo amén? A ver, hermano Luis, órale, va. Gloria a Dios. Éxodo 3, versículo 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Así es. Y la figura de quítate el calzado, hermano, porque estás en un lugar santo, esa figura, hermano, aleluya, se le han dado de alguna manera varios propósitos, pero es importante entender que cuando el Señor habla acerca de quitar el calzado, está de alguna manera diciendo, aleluya, eso que está sucio es lo que necesitas retirar de tu vida, porque estás, aleluya, acercándote a mí. Si usted y yo vemos la referencia que se usa en el Nuevo Testamento, una de las cosas que se hacían para sentarse a la mesa era lavarse los pies. Una de las cosas que hacían los hombres en el hábito de entrar a una casa era lavarse los pies. ¿Por qué? Bueno, porque los pies se ensuciaban, porque los pies, hermano, aleluya, representaban, amén, esa parte sucia, amén. Si usted recuerda a Cristo lavándonos los pies, amén, o lavándole los pies a los discípulos, amén, Pedro dice, bueno, lávame todo. Le dijo, no, es que estás limpio.
pero necesito lavar esta parte, amén. Y esa es la parte santa, eso es entender, aleluya, que tú y yo, amén, siempre hay algo que debemos de quitar en nuestras vidas, amén, porque siempre habrá algo que moralmente esté atacándonos, amén, por obviedad en la mente, de tal manera que si ya no somos de alguna manera en práctica pecaminosos, pero ahora tendríamos que mirar si esa parte moral de nuestras vidas, hermano, empieza a atender a la santidad, empieza, aleluya, a trabajarse en contra de los pensamientos, en contra de las ideas, en contra de las acciones que nacen, hermano, de un pensamiento. Lo que el Señor quiere y busca, aleluya, es que nosotros, hermano, podamos comprender, aleluya, que nuestro andar en este mundo, que nuestro andar, hermano, natural en esta tierra, nos va llevando, hermano, aleluya, a ensuciarnos. Y es como, no sé, es como la ropa. Usted y yo podemos usar la ropa hoy y llegamos ahorita a casa y nos la quitamos y dices, pues se ve limpia, pero no está limpia. ¿Estás acá? ¿Por qué? Porque ya andamos para acá, nos sentamos aquí, nos sentamos allá y aunque pareciera, no lo está. Mucho más si usamos algo blanco. ¿Estás aquí? Entonces muchas veces tú y yo salimos, andamos, convivimos y podríamos regresar y decir, estamos limpios. No. Algún comentario, miramos algo, hicimos algo, y eso es lo que tú y yo tendríamos que tener claramente, hermano, aleluya, visto en nuestras vidas para saber cuál es la parte en nosotros que tenemos que quitar cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, cuando tú y yo clamamos a nuestro Dios, cuando tú y yo, aleluya, queremos tener una relación con Cristo. Así que si en nosotros nace una relación de unidad con Dios constante, también constantemente va a nacer el deseo de separarnos del pecado y de tratar con nuestra mente, de tratar con esa parte moral en cada uno de nosotros. La santidad, hermano, aleluya, es algo muy glorioso porque evita que sigamos siendo nosotros transformados a este mundo, que sigamos siendo personas, aleluya, que nos queramos conformar, es decir, que queramos tomar la figura de este mundo. Hay una porción, aleluya, en el libro de Isaías, capítulo 6, es aquí, dice, sed santos como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? A lo que Él ha establecido. ¿Obedientes a qué? A lo que Él nos demanda. La obediencia, hermano, de un cristiano está literalmente ligada a los mandamientos, decretos, amén, y ordenanzas que ha dado el Señor. En Isaías 6, versículo 1, voy a leer del 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, está hablando Isaías, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esa acción, hermano, que describe Isaías, aleluya, es la acción, amén, de un Dios perdonando y santificando al hombre inmundo. La actitud que describe Isaías en su corazón y lo traslada a las letras, hermano, es que dice él, yo he visto a Dios y voy a morir. ¿Por qué? Porque soy inmundo y habito con un pueblo inmundo. Muchas veces, hermano, pareciera algo exagerado y es muy difícil que nosotros mismos en este tiempo y en esta generación podamos considerarnos personas inmundas.
podamos considerarnos personas sucias. Pero cuando alguien entiende quién es Dios, hermano, ese alguien puede comprender, aleluya, que sus mejores obras son como un trapo de inmundicia, porque no se está comparando con otro hombre, porque no se está comparando contra otro pecador, porque no se está comparando, hermano, entre las personas terrenales, que no importa, hermano, cuán bueno sea, cuando yo me presento o me pongo delante de Dios, hermano, sigo siendo inmundo, aunque yo, aleluya, venga de estar, aleluya, orando. ¿Por qué? Por la santidad perfecta de Dios. Cuando tú y yo no entendemos esta santidad perfecta que nos lleva a nosotros a entender nuestra posición, entonces difícilmente podemos anhelar una santidad real. Cuando, se lo voy a repetir, cuando usted y yo no comprendemos la santidad perfecta de Dios, cuando no la entendemos, entonces no podemos anhelar una santidad real. No podemos nosotros, aleluya, decir yo necesito seguir limpiándome, necesito buscar que el Señor haga esta obra. Escucha bien, Él está viendo eso, está describiendo un serafín. Yo pues en mi vida lo he visto, pero solo sé que tienen 6 alas. ¿Estás acá? Y que con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con otro el rostro. Eso es lo que describe. Y Él, estando en esa majestuosidad de visión, mira, aleluya, cómo Dios hace una obra, y es glorioso lo que Él escucha, porque dice que toca sus labios y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, a mí me asombra porque venimos de entender que dice quita tu calzado, y te acabo de explicar que hay un área en la que siempre hay que trabajar. Así que lo que yo veo es que Isaías dice: yo soy un hombre de labios inmundos y mi pueblo es un pueblo de labios inmundos. ¿Qué es lo que toca el carbón? ¿O qué parte de su cuerpo toca el serafín, el carbón que trae el serafín en su mano? La boca. Es decir, lo que hace Dios es santificar lo inmundo, perdonar lo que tiene que ser perdonado. Cuando nosotros identificamos cuál es el área en nuestras vidas que no nos permite, hermanos, ser santos, que sigue queriendo conformarnos a este mundo, cuando nosotros no miramos esa área con la que luchamos, con la que peleamos, esa área que todas las demás está bien, pero en esa, cuando venimos delante de Dios, sentimos esa inmundicia. Y es esa área entonces, cuando la identificamos con la ayuda de Dios, que el Señor puede venir, hermano, a hacer la obra, perdonarnos y limpiarnos. ¿Por qué? Porque la primera cosa que te decía yo como característica de la santidad es la separación del pecado, la perfección moral, y la tercera es apartados para Dios. Entonces, hablar de santidad es que Él me perdona, Él me limpia y me va a apartar para un propósito, porque después de lo que acabamos de leer, Isaías, hermano, aleluya, es enviado a la predicación del evangelio. Dice: ¿a quién enviaré? Y dice: a mí. Y por supuesto ahora el Señor puede enviarlo, porque la obra que ha hecho sobre Isaías, hermano, le permite a este hombre, aleluya, ir y representar a nuestro Dios en esta tierra y en esta generación. La santidad, aleluya, es bien necesaria, porque tú y yo, hermano, en algún momento de nuestro día vamos a representar a Dios al hablarle a alguien del Señor, porque nos está hablando de su necesidad, porque nos habla de su situación o porque expone alguna enfermedad. Y tú y yo, hermano, aleluya, por causa de la obra de Dios de perdonarnos, podemos estar en la condición de decirle: sabes, hay un Dios bueno, sabes, hay un Dios perfecto, sabes, hay un Dios misericordioso. Porque lo que nos da de alguna manera la vestidura para hablar del Dios no es nuestra perfección, sino el perdón otorgado desde lo alto a nuestras vidas. ¿Estás acá? Que cuando tú y yo, hermano, reconocemos esa área pecaminosa, y te vuelvo a repetir, no todas, porque bien dijo el Señor Jesucristo: ya estás limpio, pero necesito lavarte los pies. Sí, ya te arrepentiste de todo lo demás, ya no haces esto ni aquello, pero ¿qué hay de esta área? Y es ahí cuando nosotros podemos entender que estamos dispuestos a dejar de conformarnos a este mundo y a empezar a vivir como hijos obedientes que tienden a la santidad. Quizá no la estamos deseando, pero entender quién es Dios, hermano, entender quién nos llamó, nos puede llevar a decir: necesito, aleluya, separarme del pecado, necesito trabajar con mi área moral y necesito yo apartarme para Dios y trabajar para Dios. Es por eso que a veces no se le toma mucho sentido
Pero cuando tú y yo vamos a trabajar, normalmente los sábados como iglesia, que es el día de trabajo en el sentido de la proclamación, de los grupos de casa, del ministerio satélite, hay un trabajo. Hay un trabajo que requiere de hombres y mujeres, hermano, que quieran vivir en ese sentir de arrepentimiento, porque cuando Cristo mira a alguien que se arrepiente, va a venir, hermano, aleluya, para atender su necesidad, va a venir para colocar ese carbón sobre su vida y poder limpiarlo y de esa manera respaldar el trabajo de ese individuo. Nosotros tenemos que mirar si hoy queremos, aleluya, vivir como hijos obedientes a lo establecido por Dios. Si queremos ser personas obedientes a lo que el Señor ha demandado para que nuestras vidas, hermano, sean las que sirvan al Señor. Después de que él quitó su calzado, Moisés, el Señor le dice, bueno, quiero que vayas y hagas esta obra y saques a mi pueblo y me sirváis en el desierto. Después de que pasa esto con Isaías, le dice, bueno, yo voy a ir, le dice, ve y lleva esta palabra. Porque es necesario, escúchame bien, es necesario, aleluya, que nuestro anhelo de santidad mane del perdón de nuestro Dios, mane de la oportunidad de gracia y misericordia que se nos otorga. Todos los que estamos aquí, todos nosotros, hermano, hoy tenemos una oportunidad para vivir en santidad por causa de aquel que nos considera para el perdón. Y eso es bien glorioso. Es bien glorioso porque por sí solos no podríamos de alguna manera hacer algo y fuese recibido en el cielo. Todo lo que hacemos, si es recibido en el cielo, tiene una causa: ser santos, ser limpios, hacerlo con un corazón que literalmente busca honrar a Dios, hacerlo, hermano, desde el punto de entender que somos personas arrepentidas de la vida pasada. ¿Está aquí? Es por eso, no es que seamos de doble moral, no es que seamos gente hipócrita, no. Es que empezamos a entender la obra gloriosa de un Cristo que está dispuesto, aleluya, a manifestar que es capaz de perdonarnos para que le sirvamos, que es capaz de liberarnos para que le sirvamos, que Él es capaz de hacer todo lo que tenga que hacer en un individuo con un fin, que cambie su propósito de vida, que tenga un destino, que tenga una vida y que esté esa vida, hermano, viviendo y caminando en el camino que se llama la senda del justo. La santidad en nosotros, hermano, nos abre el entendimiento. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos descifrar la palabra de Dios, no podemos comprenderla. La puedes memorizar, pero difícilmente alcanzas a entender. Porque para mirar lo que Dios tiene ahí, para mirar al Señor ahí, se necesita santidad. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Aleluya. Estaba yo meditando y dije, ¿por qué? ¿Por qué no Pedro nada más dijo, como hijos? ¿Por qué? ¿Para qué pone obedientes? Porque es necesario entender la necesidad de obedecer al Evangelio. La necesidad, hermano, de obedecer a lo establecido. Hay algo en lo que tú y yo tenemos que estar claros todo el tiempo de nuestro peregrinar. Que en algún momento, y yo espero que seamos los menos, podríamos escuchar siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. O podríamos nosotros escuchar, me dijiste Señor, Señor, pero nunca hiciste lo que yo te dije. Hermanos, hablar de santidad es hablar de tener que nosotros concebir una vida bien diferente, aleluya, como hijos de Dios. Hablar de santidad no es tratar de hacer religiosa nuestra vida recta delante de los ojos de Dios. Hablar de santidad tiene que ver, hermano, con una obra del Espíritu Santo en un individuo que no es capaz por sí solo de moverse en una naturaleza apartada del pecado.
Hablar de santidad es tener que comprender la urgente necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo que nos pueda llevar a entender por qué me es necesario apartarme para mi Dios. ¿Por qué me es necesario tener que tratar, aleluya, hasta el grado del pensamiento? ¿Tenemos un Dios invasivo? No. Porque tenemos un Dios, hermano, que escucha nuestros pensamientos, que pesa las intenciones de nuestro corazón. Y en ese mismo sentido, aleluya, es que Él busca que su pueblo tienda a esa santificación, a esa limpieza, a este perfeccionamiento, donde el mismo pueblo, hermano, aleluya, desea por decisión personal separarse de la vida pasada. Cerremos un momento nuestros ojos y meditemos un momento. ¿Hasta dónde podemos concebir nosotros la santidad? ¿Sobre qué nosotros o cuál es nuestro factor para medir la santidad en nuestras vidas? ¿Lo medimos porque decimos que ya no hacemos esto o aquello? ¿Lo medimos porque somos mejor que el vecino? ¿Lo medimos porque ya dejamos 2 o 3 pecados? Porque la idea no es medir el pecado en nuestras vidas según lo que hemos dejado de hacer, sino que la santidad, hermano, tiene una forma de medirse y es ponernos al lado de Cristo o frente a Cristo, mirarle a Él y mirarnos a nosotros, y entonces podríamos darnos cuenta qué tan santos somos. La santidad, hermano, no tiene que ver, aleluya, solamente con un estilo de ropa o solamente con una forma, hermano, de conducirse, sino es más profunda. Tiene que ver con la obra de Dios en ti, tiene que ver con el perdón de Dios sobre ti, tiene que ver con esa parte profunda del pensamiento. Tiene que ver con, después de ese perdón, después de ese llamado de Dios, cómo me conduzco, cómo vivo, cómo le sirvo. Hablar de santidad no es hablar, hermano, aleluya, de tatuarnos en la mente un concepto, sino hablamos, hermano, de tatuarnos en el corazón la palabra de Dios para obedecerla. Y entonces, como hijos obedientes, como hijos adoptados, podamos buscar ser santos como aquel que nos llamó. Podamos nosotros querer, aleluya, apartarnos como Él se apartó. Queramos, aleluya, nosotros separarnos como siempre Él se separó del pecado. Así que si Dios habló a tu vida en alguna área, bueno, en esta área más bien del pecado, si tú y yo podríamos hoy detectar que hay que quitar el calzado porque nos acercamos a Dios, si tú y yo podríamos detectar que hay algo inmundo en nosotros, quizá esta tarde sería una buena tarde para decirle: Señor, límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado más y más y más. En este libro de Isaías se encuentra un versículo de los primeros que un cristiano se aprende. Si tus pecados fueren como la grana, serán blancos como la lana. Si tus pecados fueren como el carmesí, serán blancos como la nieve. Venid pronto y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Porque la intención de nuestro Dios nunca va a ser condenatoria. La intención de nuestro Dios siempre va a ser de perdón y de oportunidad. Y en ese sentido es que Él busca perdonarnos para usarnos. En ese sentido Él busca limpiarnos para representarlo. Si tú quieres venir y hablar con Dios acerca de aquella área con la que estamos peleando, luchando, hermano, esta es una tarde para que cada uno de nosotros le pueda pedir perdón a Dios y pueda pedirle, hermano, aleluya, que pueda quitar y limpiar ese pecado, que podamos oír del cielo como lo oyó Isaías. Y él escuchó: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. Así que el Señor está buscando perdonarnos. Usted decide si quiere venir
y que le sea quitada su culpa y le sea limpiado su pecado. Vamos a adorar a Dios. Aleluya, y vamos a orar. Gracias, Señor.